Listo, hoy vamos a hablar sobre estructura atómica y el átomo de hidrógeno. Vamos a analizar en esta clase el átomo de hidrógeno. ¿Listo? Como ya han intentado hacer los problemas de las tareas que les dejé. O todavía no. Si tienen preguntas. Pues yo la verdad todavía no, profe, porque tengo que entregar unos proyectos hasta hoy y otro hasta mañana. Ujú. Entonces me toca el fin de Mm, semana dedicarme. ya. Listo. Eh, tú habías pedido, no tienes, ¿no? Permiso de los de semillero de investigación, no sé qué. Pues, profe, yo soy de los de semilleros, pero a mí no me han Ah, dicho no, nada. no, a Santiago, a Natalia y a Celine. Ah, no, solo a ellos les han dado permiso. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es analizar el átomo de hidrógeno. Nosotros ya abordamos el átomo de hidrógeno mediante el modelo de Bohr. Sin embargo, ahí nosotros habíamos expresado que este modelo de Bohr aún tiene, ¿no?, algunas inconsistencias, ya que trabaja con cosas de la mecánica clásica y algunas cosas de la mecánica cuántica. Ustedes saben que en mecánica cuántica ya es muy diferente, ¿no?, a la mecánica clásica. No podemos medir posición y velocidad al mismo tiempo como en la mecánica clásica. ¿Listo? Entonces debemos hacer un estudio, abordar el átomo de hidrógeno, ahora mediante la solución de la ecuación de Schrödinger. Recordemos que el átomo de hidrógeno, ¿de qué se compone un átomo de hidrógeno? ¿Qué tiene? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué partículas tiene el átomo de hidrógeno? ¿No? Tenemos el núcleo, que el núcleo está formado por un protón, ¿no? ¿Y qué más tenemos en el núcleo, en el átomo? El electrón, profe, Un el electrón, protón ajá. y el electrón, Solo y ya, estos ¿no? dos, ¿no? Ajá, y ya. Es el más simple. Ujú. Eso es lo que tenemos. Entonces, en coordenadas esféricas, este sería el eje cartesiano, ¿no? El X, el Y, el Z. En coordenadas esféricas lo podemos describir como la distancia entre los dos, protón y electrón, que sería el radio. El ángulo azimutal, que sería aquí el ángulo phi. Y el ángulo cenital, que sería el teta. Con estas tres coordenadas, en coordenadas esféricas, describimos el átomo de hidrógeno. Y lo vamos a describir en coordenadas esféricas, lo vamos a tratar. Pero eh, nosotros tenemos la ecuación de Schrödinger, que tenemos la ecuación de Schrödinger en la siguiente manera, ¿no? Menos h barra. ¿Alguien se acuerda cómo es esa ecuación de Schrödinger? A ver, espérame, profe. Menos h barra al cuadrado sobre sobre 2m. ¿Qué más sigue? ¿No? Por la segunda derivada
con respecto a x de la función de onda, ¿no? Más con respecto a x2, es la segunda derivada. Más el Más un medio. Ajá, pero ese sería para el oscilador, pero en general es el Un medio. potencial, ¿no? Aquí es el potencial. Sí, la potencial con respecto a X Ajá, por la por función de phi de onda. X Ujú, igual a la energía de phi de X. phi de x. Entonces, nosotros lo que debemos establecer aquí para la ecuación de Schrödinger es saber cuál es ese potencial, ¿no? El potencial entre dos partículas cargadas sería en este caso, si miran, partícula positiva y partícula negativa, ¿no? El protón y el electrón. Según la ley de Coulomb, ese potencial, ¿se acuerdan por qué está dado? El potencial U de R es equivalente a qué ese potencial. Eso lo hemos visto en física 3, que es mediante la ley de Coulomb. Uno primero conoce la fuerza entre dos partículas y luego deriva el potencial que hay entre esas dos partículas. U de R. Ajá. Ah, no. Ese es igual a 1 Es sobre, negativo. Sí, ¿no? ajá, 1 sobre 4 4 pi pi epsilon 0 ceros por E al cuadrado ujú, sobre R. sobre R, ¿no? Ajá. Lo podemos poner como una constante e al cuadrado sobre R, ¿no? Vamos a poner este 1 sobre 4 pi epsilon 0, una constante K. Miren que este potencial depende del radio, ¿no? Del radio, la distancia entre las dos. Poner este radio en coordenadas cartesianas sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Y debíamos de solucionar toda la ecuación así, ¿no? Entonces nosotros por eso nos vamos a cambiar de coordenadas a coordenadas esféricas, que son las coordenadas r, phi y teta. Y expresamos esta ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, entonces vamos a poner, en vez de la segunda derivada, es el laplaciano. Entonces me quedaría h cuadrado sobre... Y otra cosa que debemos poner, la masa aquí, debemos cambiarla por la masa reducida, que es 2 nu. Vamos a tomar este nu como la masa reducida. El laplaciano de la función de onda que va a ser expresada en coordenadas esféricas, r, teta y phi, menos el potencial, que sería k. E al cuadrado es la carga del electrón por el radio, la función de onda y la energía, ¿no? Igual a la energía por la función de onda. ¿Listo? Nu es la masa reducida, es decir, es como tomar una masa, digámoslo así, media entre estas dos partículas. Esa masa reducida se expresa como la masa del electrón por la masa del protón sobre la masa del electrón más la masa del protón. ¿Listo? Se toma esta masa reducida debido a que la ecuación de Schrödinger, bueno, aquí trabaja con una masa, entonces nosotros debíamos de trabajar solo con la masa, ¿no? Que hace que el electrón se mueva, ¿no? En esta dirección, la interacción entre estos dos. Entonces se reduce el problema a un solo cuerpo. Miren que aquí tenemos un cuerpo, otro cuerpo. Al trabajar con masa reducida, entonces reducimos la ecuación, ¿no? Porque si no debíamos de tener dos ecuaciones de Schrödinger, uno para esta y otro para este. Al hacerlo con masa reducida, solo trabajamos con una ecuación. Ahora sí, el laplaciano en coordenadas esféricas. Si lo han visto, es el laplaciano en coordenadas cartesianas. ¿Quién se lo sabe?
No, sí. El operador laplaciano en coordenadas cartesianas va a ser este, ¿no? Y aquí pondríamos, si ponemos la función de onda aquí, ponemos aquí. Entonces miren, el operador laplaciano es la segunda derivada con respecto a x2 de phi más la segunda derivada con respecto a y2 de phi más la segunda derivada con respecto a z2 de phi. Estas serían cartesianas. Ahora, en coordenadas esféricas, ese laplaciano lo podemos escribir en la siguiente manera. Incluyemos el phi de una vez. Entonces me quedaría 1 sobre r, segunda derivada con respecto a r2, r por phi. Este phi es el que depende de r, teta y phi, ¿no? Más 1 sobre r al cuadrado, seno al cuadrado de, no, seno nomás, seno a la 1, seno de teta, por la derivada con respecto a teta, por el seno de teta, la derivada con respecto a teta, por la función phi. Esta sería la parte cenital, ¿no? El teta. Y la otra parte sería la derivada 1 sobre r cuadrado, seno cuadrado de teta, derivada segunda con respecto al ángulo phi de la función psi, de la función de onda. Este es el laplaciano en coordenadas esféricas, ¿no? Miren, muchachos. Pero este laplaciano, que se ve más complicado, al final nos va a facilitar luego las cosas. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Ya lo habían visto ese operador? No, no lo recuerdo, profe. No. En campos electromagnéticos también se lo puede abordar. Entonces, vamos a encontrar una primera solución. Esa primera solución va a ser tomando solo la parte radial, ¿no? Con R, que sería una solución particular. Ahí vamos a encontrar algunas funciones de onda que pertenecen a la parte radial. ¿Listo? Luego vamos a abordar la solución completa. Vamos a abordar toda esta ecuación, ¿no? Es una ecuación diferencial, miren, es una ecuación diferencial grandota. Entonces vamos a solucionar otra vez la parte junto, ¿no? La parte radial, la parte angular, que sería toda esa parte de acá. Y eso lo vamos a hacer por un método de separación de variables. Ahora lo vamos a mirar cómo es ese método. Y luego la solución completa pues va a ser la unión de todas las soluciones, ¿no? La parte radial y las partes angulares. Y encontramos varias cositas ahí. Entonces vamos a tomar solo la parte radial, empecemos con eso. La parte radial nos daría ese laplaciano de la función de onda, que solo va a depender de R, es igual a ¿qué? Tenemos aquí que es esta partecita de aquí, ¿no? 1 sobre R, la segunda derivada con respecto a R2, R por la función de onda, que depende de R, ¿cierto? Como solo vamos a tomar la parte radial, no vamos a quitar estas derivadas parciales y las trabajamos como derivadas totales. Nos quedaría así, de R por phi de R. Este sería el operador laplaciano en esa parte, ¿no? Estas otras partes pues las vamos a tomar como constantes por ahora. Y metemos esto de aquí en la ecuación de Schrödinger, es decir, aquí, menos h barra
cuadrado sobre 2 mu Por 1 sobre R. por 1 sobre r. Segunda derivada con respecto de R cuadrado Ujú, por R por phi de R. Menos ujú, K por E al cuadrado sobre R por phi de R. ujú. R2 es, profe. R nomás es aquí. Ah, ya. Y aquí tenemos la energía por la función de onda. Profe, o sea que ahí no iría por phi de R2 y el otro que está ahí, en Aquí la de como Schrödinger. phi 1, phi 2 y phi 3 o como no te entiendo. Sí, o sea, arriba en la primera, en la ecuación de Schrödinger. Acá arriba está. Sí, Ujú, eso ahí en el último pedazo. Después del menos K, ujú. Menos k e al menos cuadrado phi. sobre r. Sí, eso ahí ya la pude mirar. Menos phi de R2 es que dice. No, r nomás dice aquí. No, enseguida, de Phi, la función. a phi de, no, este es r, coma, teta, coma y phi. Ah, ya, yo pensé que era R2. En todas las tres coordenadas. ¿Qué fue lo que hizo en el último, profe? Aquí solo tomamos el laplaciano, la parte radial. ¿Listo? Que sería este de aquí, ¿no? Este de aquí lo incluimos en la ecuación de Schrödinger, es decir, multiplicar esta parte de aquí, h barra al cuadrado, sobre 2 nu por esto de acá. Y esto queda igual, ¿no? Solo que solo es la función que depende de r. ¿Listo? Y esta quedaría la ecuación. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora sí, aquí el problema es encontrar la solución de esa ecuación. Entonces, esa solución de esa ecuación es encontrar la solución es un poco complicado, ¿no? Es una matemática más avanzada. Entonces nosotros nos vamos a dirigir a mirar las soluciones nomás. Entonces las soluciones que se encuentran de esta ecuación, por ejemplo, la primera solución, la función 1 en el estado 1 va a ser igual a la constante de normalización por e a la menos r sobre a sub 0, que significa el a1 es la constante, ¿no?, de normalización. Entonces uno con la ecuación de normalización encuentra, ¿no?, la a1. Y a sub 0 es el radio de Bohr. Este es el radio de Bohr. Listo, ahora sí, otra función, una función R2, va a ser igual a A2, 1 menos R sobre 2 a sub 0 por E a la menos R sobre 2 a sub 0. Phi3, una función phi3 de R, va a ser igual a A3, 1 menos 2 sobre R sobre 3 a 0 más 2R al cuadrado sobre 27 a sub 0 al cuadrado. E a la menos R sobre 3 a sub 0. Y así podemos ir, ¿no?, encontrando diferentes soluciones. Nosotros podemos encontrar luego una función phi n que va a depender aquí de un a sub n. Aquí va a haber un polinomio. Debemos usar para encontrar estas soluciones una fórmula de recurrencia que luego la
Vamos a mirar. Y aquí pues va a ser equivalente, si sigue así, sería n a la a sub 0, ¿no? Etcétera. Pero por ahora concentrémonos en estas tres de aquí, que son soluciones. Entonces miren, hay muchas soluciones, ¿no? N soluciones para esta ecuación diferencial que tenemos aquí. A sub 0, que es el radio de Bohr, viene dado por h barra al cuadrado sobre la masa reducida, esa constante K, esta de aquí, que sería esto de acá, por e al cuadrado. Eso es equivalente más o menos a 0.5295 Armstrongs. ¿Saben cuánto vale un Armstrong? Un Armstrong vale. Ese es, el Armstrong es medida de ¿qué? De ¿Qué medimos con Armstrongs? Esta es distancia, ¿no? El radio, miren que esto es un radio de Bohr. metros. Ajá, es en metros. Y este Armstrong es por 10 a la menos 10, ¿no? Sí, a la 10 no es, profe. No, a la menos 10. Porque es el radio de Bohr, ¿no? Es el radio, o sea, aquí está el protón y aquí el electrón. Por 10 a la 10 metros sería una distancia de aquí hasta el más allá del Sol, creo. ¿Listo? Entonces es por 10 a la menos 10 que son, pues el tamaño de los átomos prácticamente. Listo, ahora el trabajo que nos tocaría hacer a nosotros es encontrar, por ejemplo, estas constantes. ¿Cómo encontramos la constante A1? ¿Cómo la encontramos, muchachos? Sería. Recuerden que esta phi1 de R es una función de normal de probabilidad, ¿no? De encontrar el átomo en algún lado. Para estas funciones de onda, antes de encontrar las energías, para cada estado, si nosotros encontramos al electrón en el estado phi1 o phi2 o phi3, etcétera, las energías phi n significa si es 1, 2 o 3, va a ser igual a masa reducida, la constante al cuadrado, la carga de electrón a la cuarta, sobre 2h barra al cuadrado, ¿no? Por 1 sobre n cuadrado. ¿Listo? Entonces, si n es igual a 1, sería la energía base, ¿no? En el primer estado, el electrón está en el estado base. En el estado base, al reemplazar todos estos valores, que los podemos conocer, sobre 1, eso nos da 13.6 electronvoltios, ¿no? Entonces nosotros, si a esta la llamamos como la energía base, que le podemos poner una energía que a menudo en los libros se le pone E0, entonces En va a ser igual a la energía 0 por 1 sobre n al cuadrado. Entonces si yo quiero la energía en el estado 2, va a ser esta energía base sobre 1 sobre 2 al cuadrado, sobre 4, ¿no? Que va a ser un número más pequeño que este. Es decir, que el estado base es el estado de mayor energía, ¿no? Los demás estados van a tener mucha menor energía.
El estado 4, por ejemplo, va a ser 1 sobre 16. El estado 6, por ejemplo, va a ser 1 sobre 36, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Listo? Esta es la energía, ¿no? Podemos utilizar esta de aquí y este valor de acá. Ahora sí, encontrar esa constante de normalización. Entonces, para encontrar esas constantes, nosotros utilizamos la condición de normalización. ¿Alguien se acuerda a qué es igual esa condición de normalización? Sebastián la utilizó en el ejercicio que expuso, ¿no? Que envió el video. ¿Te acuerdas cómo era? La integral Ajá. Esa integral que va de menos infinito a infinito de la por la función. función de onda, de onda conjugada por la función de onda sin conjugar. Ajá. En este caso, pues sería el dr, ¿no? Que solo De depende del radio. ¿Eso sería igual a qué? a 1. A 1, ¿no? Entonces, esta función nos da la probabilidad en todo el espacio de encontrar la partícula en el estado 1, ¿no? Y toda la probabilidad en todo el espacio, eso tiene que ser 1, ¿no? En todo el espacio, o sea, de menos infinito al infinito. Mejor dicho, no, es de 0 porque es del radio. De 0 a infinito. Estamos trabajando en coordenadas Profe, esféricas. una pregunta salida del tema. ¿La reunión de hoy era con todos los estudiantes de ingeniería electrónica No, con todos no, están haciendo reuniones por así, semestre? por semestre, ajá. Ah, y profe, ¿y el semestre, o sea, se acaba cómo están las fechas, Sí, a finales de este? ajá. O sea que este quedó más corto, este corte. Sí, quedó más corto. Por lo que perdimos, ¿no? Una semana mientras nos Una semana. adaptábamos Como y todo eso. la corrieron Ajá, los parciales, ¿no? Del anterior corte. sí. Pues hasta ahora no han dicho nada. Ujú. O sea, no han dicho nada cuándo es la fecha de parciales. Sí. O sea, mejor dicho, no han dicho nada de cambios, ¿no? O sea, uno asumo que sí, seguimos con lo mismo. Porque nos dejaron hartísimos proyectos y trabajos y en 15 días para acabarlos. Claro. O sea, mejor dicho, ya tendríamos es la semana que viene y la otra para exponer. Ujú. Sí. Oh, ahí sí nos llevamos. Ujú. Eso, pero no, pues yo sí, considerando eso, les dejé un trabajo cortico, 4 puntos entre los tres. Claro, sí, porque tenemos hartísimos. Ujú. Listo, entonces sigamos con esta parte de aquí. Y vamos a encontrar la constante A, ¿no? De la función 1. La función 1 la vuelvo a escribir aquí, que es A1 a la menos R sobre A sub 0. Entonces miren, bueno, esta función es real, ¿no? O sea, no tiene partes complejas. Entonces va a ser la función 1 al cuadrado, ¿no? Aquí, cuando la incluyamos en la integral. Es decir, que nos va a quedar de 0 al infinito. Nos quedaría A1 al cuadrado por E a la menos R a sub 0 por E a la menos R a sub 0. ¿Cómo nos quedaría eso? Profe, perdón, me perdí ¿Te ahí. ¿Por perdiste? qué a uno al cuadrado? Sí. Verás, no, otra vez. Esta integral de 0 a infinito, como nosotros la estamos trabajando en coordenadas esféricas, vamos a trabajarla sobre un volumen, ¿no? Pongámoslo bien. Es un volumen, un diferencial de volumen, ¿no? De la esfera que vamos a analizar. Entonces, como es un diferencial de volumen, esta integral va a componer tres integrales. La del radio, la del ángulo el ángulo azimutal
y del ángulo cenital, ¿no? La edad del ángulo cenital va de 0 a pi y la del otro ángulo va de 0 a 2pi. ¿Listo? Y aquí quedaría el phi por el de volumen. Como estos los estamos considerando los ángulos que no cambian, entonces al hacer esas integrales, esta integral nos va a quedar como 4pi, la integral de 0 al infinito, phi por un dr, ¿no? Así es la forma correcta. ¿Ese phi es phi conjugado, profe? Sí, ese es un phi conjugado. Phi conjugado por phi por el dr. ¿Listo? Por un r cuadrado. Aquí. Ahora sí, no tenemos que 1 va a ser igual a 4pi integral de 0 a infinito de r cuadrado por el phi conjugado, ¿no? Que sería el a1 e a la menos r sobre a sub 0. Y luego por el otro phi, a1 e a la menos r sobre a sub 0 por un dr. Entonces, como esta es igual real, no va a haber aquí cambios, entonces me quedaría a1 por a1, ¿no? Sí. 1 va a ser igual a 4pi a1 al cuadrado, Ah, ya. integral de 0 a infinito de r al cuadrado, y este e a la menos r sobre a sub 0 por e a la menos r sobre a sub 0. Profe, y ahí no podemos cambiar el R, ese es al conjugarlo no queda positivo, no, ¿no? No, porque aquí no tenemos un i, ¿no? El i Ah, hace que claro, se no. cambie. Por eso les decía, esa es real, ¿no? No cambia. Es real, claro, claro. Yo me Ujú. estaba equivocando con que se fuera ahí. Entonces quedaría E a la menos 2 R sobre A sub 0 Ajá. Por el dr. por el de R. Ya tenemos, miren, que hay que solucionar esta integral. R al cuadrado menos 2r a la, sobre a sub 0 por dr. O sea, con respecto a R, o sea que es una multiplicación, ¿no, profe? Ujú. Entonces, aquí no, nos vamos a ir al Wolfram alfa o a tablas de integrales, ¿no? Tablas de integrales, por ejemplo, encontramos una que es así, e a la menos cx de x va a ser igual a 2 sobre c al cubo. Entonces podemos utilizar esa integral para esta, ¿no? Que es lo mismo. Y la constante sería ¿cuál? 2r, 2 menos, sería 2 sobre a sub 0. Sí. Entonces si 2 sobre A la constante es 2 sobre a sub 0, entonces sería igual a 2 sobre 2 quedaría 1 sobre A sub 0. sería 1, 4 pi a 1 al cuadrado por 2 2 sobre c, que sería esto de acá, ¿no? sobre 2 sobre A sub 0 Ujú. al cubo. Ah, es Entonces, que es al cubo, si claro. es el cubo aquí, mira. Entonces tendríamos 4 pi a 1 al cuadrado por a sub 0 al cubo sobre Sobre 8 8 y con este 2 me queda un 4, ¿no? a la 3. Sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Sí, Entre este sí. 2 me queda abajo el 4. Y ya puedo despejar, miren que esto es igual a 1. Entonces lo que toca hacer es, bueno, estos se me van a cancelar. Toca hacer pasar a dividir y esto pasaría al otro lado, ¿no? Para despejar. Sí, A quedaría 1 al cuadrado sería igual a a
1 sobre 1 sobre pi a a, sub 0 al a cubo, ¿no? pi a sub 0 al cubo, sí. Entonces el A1 va a ser igual a la raíz de 1 sobre pi por a sub 0 al cubo. Ahí. Y entonces phi1 de r va a ser igual a, ya ponemos esta expresión aquí, el A1, que es esto de acá. Sería raíz de 1 sobre pi a la 3. O sea, este 1 pues lo podemos quitar, ¿no? Sí. Raíz de pi Raíz a de sub pi 0 al a cubo. sub 0 a la 3 medios lo podemos escribir, que es raíz también, ¿no? Sí. E a la Por. menos r sobre a sub 0. Profe, ¿y esa sub 0 cómo es que cambia? O sea, ¿qué valores puede tomar? A sub 0 es el radio de Bohr, ¿no? Ese es constante. Ah, ya, sí. Ese donde lo escribí, por aquí lo escribí. Velo, aquí está. Sí, ya lo miré. Entonces, ustedes miren que el proceso es fácil, ¿no? Un poco. Sí, es nomás hacer eso. Entonces, van a encontrar la 2 y la A3, ¿no? Como, como tarea. Entonces, va a ser el primer punto. Vamos a ver cuántos puntos salen después. Miren las. Profe, ahí en la Ajá. hoja, en la que estábamos. Ujú. Eh, Lo puede poner todo eso para mirar cómo es. Allí. casi, casi en el último paso que hizo con el 2 Este arriba, y cuando dice. este con este. Este mira que es 2 y este de aquí es 2 al cubo. Me quedaría 2 por 2 sería 8, ¿no? 2 sobre 8. Entonces, si Ah, yo listo. factorizo me queda un cuarto. Y acá quedó el cuarto, mira. Lo quité, ¿no? Y este a sub 0 como está abajo por la regla de extremos o de la oreja, entonces queda arriba. Entonces, ahora sería la tarea de encontrar el A2 y el A3, ¿no? Para estas funciones de aquí. Para la función 2 y para la función 3. Miren que aquí van a quedar 3 integrales y aquí van a salir 5 integrales, ¿no? Al hacer la multiplicación 2 veces esta. Igual ustedes para solucionar las integrales utilizan el Wolfram Alpha o tablas de integrales o lo que les parezca mejor, ¿no? O sea, ponemos la solución nomás, ¿no, profe? De la O sea, la integral, ¿no? indicamos cuál es la integral y la Ajá. solución. Sí, como hice aquí yo, mira. Esta es la integral, la Esa solución, es la solución. esta es una solución general. Si aquí esta es la constante, yo comparo cuál es la constante y sale la solución, Listo. ¿no? Listo. Vamos a mirar ahora a relacionar la cantidad de momento angular, ¿no? en ese movimiento del electrón. Recordemos que, por ejemplo, si yo tengo aquí una partícula que está girando, al girar, esta va a generar un momento angular, ¿no? En dirección, ¿no? Lleva una velocidad que es una velocidad tangencial en mecánica clásica, y genera un momento angular. El momento angular va a ser una dirección en el eje Z, ¿no? Si este es X, Y y Z, esta es velocidad tangencial, ¿no? Ahora vamos a relacionar ese momento angular que tendría ese electrón de aquí, pero en términos de la mecánica cuántica. Entonces, nosotros lo que
hicimos anteriormente fue introducir el término de momento de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces aquí ahora vamos a analizar lo que es cantidad de movimiento o momento angular. El momento lineal en mecánica clásica, P lo expresamos con P, momento lineal. Este en mecánica clásica es masa por velocidad. ¿Listo? Y en mecánica cuántica, este momento es este operador, ¿no? Menos I, este sí es el I de número complejo, H barra derivada con respecto a X. ¿Listo? Si este operador en 3 dimensiones lo podríamos expresar como IH barra por la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y y la derivada con respecto a Z, ¿no? En las 3 componentes. Sería así. Sería, por ejemplo, obtener, si lo multiplicamos el operador por la función de onda, sería obtener entonces el gradiente, ¿no?, de esa función. Es decir, esto sería, este operador de aquí sería equivalente a un gradiente. Sería IH barra gradiente de la función de onda que depende de X, Y y Z. ¿Listo? Este operador gradiente, si lo han mirado, supongo que sí, ¿no? Que es esta parte de aquí. Ese sería el operador, miren, en coordenadas cartesianas sería esto de aquí. Pero nosotros estamos trabajando en coordenadas esféricas. Entonces, el momento sería poner el gradiente en coordenadas esféricas, ¿no? Y la función va a depender de las coordenadas esféricas. Y ese operador gradiente sería la derivada con respecto al radio, 1 sobre r la derivada con respecto al ángulo, 1 sobre r seno de teta, derivada con respecto a phi. Y eso por la función r teta phi. Esto sería el operador gradiente, ¿no? Y entonces el operador de momento en coordenadas esféricas sería IH barra por todo esto de aquí. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Ahora en mecánica clásica, ¿Qué fue lo que hizo el último, profe? Disculpe. transformar, ¿no? Miren, mira que este sería el momento en coordenadas cartesianas. Entonces en coordenadas esféricas sería, este sería, ¿no?, el operador. ¿Listo? Es decir, aquí nomás habría que, si le ponemos P phi de R, teta y phi, es aumentarle aquí el IH barra por todo esto de aquí, ¿no? Derivada con respecto a R, 1 sobre R, derivada con respecto a teta, 1 sobre R, sen teta, derivada con respecto a phi, la función. Entonces uno puede aplicar el operador de momento lineal en coordenadas esféricas. Este sería el operador de momento lineal en coordenadas cartesianas. Ahora nosotros lo que queremos es analizar movimiento angular, ¿no? Momento angular. Esto era momento lineal. En clásica, en mecánica clásica, el momento angular, SL, es el radio cruz el momento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener cuánticamente, si nosotros aplicamos en forma cuántica,
este operador va a ser igual a menos IH barra R cruz el gradiente, ¿no? Así va a quedar ese operador. Si lo aplicamos a la función, entonces el operador de momento en angular aplicado a una función va a ser igual a menos IH barra R cruz el gradiente, ¿no? Y esto por la función aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tocaría hacer? Si el vector R lo multiplicamos de forma vectorial con el operador gradiente. Miren, el operador gradiente es un vector, ¿no? En R, en la dirección azimutal y en la dirección cenital. Y si nosotros queremos medir, o sea, encontrar cuál es el momento angular del electrón, eso lo hicimos con esta simbología, ¿no? El valor medio del momento angular. El valor medio del momento angular es igual, recuerden que el valor medio de una magnitud física era la integral. Ponemos la función conjugada, el operador, este va a ser el operador por la función, ¿no? Y aquí pues va a ser en la coordenada que estemos trabajando, en dr, por ejemplo. Entonces aquí voy a poner el operador, si son derivadas voy a derivar esta función. Es decir, al hacer esto para el momento angular, yo tendría, miren que este menos IH barra sale de la integral, sería menos IH barra integral de la función conjugada por este R de aquí, este vector R, que sería el operador R cruz, el operador gradiente. Y eso por la función phi, ¿no? De R al cubo. Ahora sí, veamos. El operador gradiente, como por ahora estamos solo trabajando con la coordenada R, este operador gradiente solo depende del radio, ¿no? Estas las quitamos, ¿no? Las dejamos como constantes, no existen por ahora, ¿no? Entonces, esta multiplicación se va a convertir como menos IH barra integral de la función conjugada, el vector R, que sería la magnitud de R por la dirección unitaria, ¿no? Lo podemos escribir así, R como magnitud y un vector unitario R. Sería este R. Cruz, este sería en la dirección, miren, el operador gradiente, este de aquí estaría la dirección R, este de aquí sería la dirección angular, que sería la angular azimutal, y este de aquí sería la phi, ¿no? Que sería la dirección cenital. Entonces estos serían vectores unitarios con este gorrito aquí encima. Entonces yo le pondré aquí el vector unitario del R, perdón, por la derivada con respecto a R, ¿no? Del que viene del gradiente. La cambié la derivada total por la derivada parcial por la derivada total, porque es solo una componente la que estamos trabajando. Y esto por phi por el dr, que esto equivaldría al volumen, ¿no? Un diferencial de volumen. Entonces, la cantidad de movimiento angular media nos quedaría menos IH barra, expresándolo un poco, integral R cruz R derivada con respecto a R, la función aquí, por el de volumen. Ahora sí, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál sería el producto vectorial de R cruz R?
¿Cuánto da eso? ¿Se acuerdan cómo resolver un producto vectorial? No, bro. ¿No te acuerdas? Producto vectorial, nosotros tenemos, por ejemplo, recordemos, si yo tengo un vector A, este vector A tiene componente AX en la dirección Y, lo voy a poner en coordenadas cartesianas, ¿no? Más AY en la dirección J, más AZ en la dirección K. Y tengo un vector B que es igual al Bx en Y más By en J más Bz en K. El producto vectorial de A cruz B es igual, lo podemos resolver mediante una matriz, ¿no? Ah, sí. Sí, ahora ya te acordaste. Aquí pongo a X, aquí pongo a Y y aquí pongo a Z. Aquí pongo Bx, By, Bz. Bueno, entonces ya te acordaste cómo es, ¿no? Sí. Una matriz, ¿no? La resolvemos. Ujú. Entonces, por ejemplo, la componente Y que nos da este producto, o sea, esto sería igual. Componente Y sería quitarnos estas Y, dos y AY por AZ, ¿no? ajá, por B, Z, Eso, BZ. Muy bien. Z. Menos, A Z por BY. ajá, más la componente en J. Sería X por BZ. Ujú. Pero entonces ahí entraría un menos, ¿no? Entonces empezamos al revés. AZ por BX para Ah, dejar sí, aquí el AZ más. por BX. Menos AX por BZ. Y la última componente, Sería la K. Mm, AX por BY. Sí. ajá, Por menos AZ por BX. AY. AY, perdón. AY por BX. Ahora sí, lo que yo voy a resolver, ya acordándonos de esto, tengo R cruz R. R cruz R. Y como es en coordenadas esféricas, aquí va a ser el vector R, el vector teta y el Profe, vector phi. se paró la... ¿Se paró? ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escuchas? No escucho, quedó en pausa. Hola, ¿me escuchan? Entonces, ahora sí, R cruz R, ¿qué nos daría? El vector R sería igual a 1 en R, ¿no? Más 0 en el ángulo teta, más 0 en el ángulo phi. Sería 1, 0, 0. Ah, a ver. 1, 0, 0, ajá. Sí. Y como es el mismo vector, acá sería 1, 1, 0, 0. 0, 0. ¿Cuánto nos da eso? Eso da 0. 0, ¿no? Sí. Porque son paralelos, ¿no? El producto vectorial entre vectores paralelos da 0. ¿Cuánto da esto entonces? A ver. 0. Entonces, el momento angular es 0. 0. Entonces no hay, en este caso no hay manera de medir, ¿no? Momento angular en el átomo de hidrógeno, porque nos da 0 en toda la región del espacio. No vamos a saber, ¿no? Qué momento angular va a tener. Entonces, lo que necesitamos nosotros ahora para tratar de medir ese momento angular, o el valor medio, o el valor cuadrado, es la solución completa de la ecuación de Schrödinger. ¿Listo? Entonces, la solución inicial, que era solo la parte
con respecto a R, lo demás era constante, nos dio las energías, ¿no? Las mismas energías que nos da Bohr y las funciones de onda. Los mismos niveles, ¿no? Ajá, los mismos niveles. ¿Listo? De una manera más cuántica, podríamos decirlo así, ¿no? No hacer la combinación como hacía Bohr de mecánica cuántica y mecánica clásica. Entonces, vamos ahora a encontrar la solución completa de la ecuación de Schrödinger. Es decir, vamos a considerarla toda, ¿no? Todas las coordenadas r, teta y phi. Pero solo vamos a plantear las ecuaciones, hacer algún proceso y luego vamos a dar soluciones, no nos vamos a detener en solución de la ecuación diferencial. Entonces tenemos solución completa. ¿Qué vamos a hacer para encontrar esa solución completa? Vamos a considerar que la función phi o psi de r, teta y phi depende de tres funciones. Va a depender de una función r que solo depende de r, por una función g que solo depende del ángulo teta y una función h que solo depende del ángulo phi, ¿no? Eso se puede hacer, ¿no? Matemáticamente. Vamos a hacer esa porque vamos a emplear el método de separación de variables. Es decir, esa ecuación grandota luego la vamos a dividir en tres ecuaciones, ¿no? Para cada una de estas, para luego volverlas a solucionar. Es decir, esto lo puedo yo expresar como f por g por h, ¿no? Para no escribir todo esto de r, de teta y de phi. Y la ecuación de Schrödinger la puedo yo escribir así, ¿no? Menos h barra al cuadrado sobre 2 mu laplaciano de la función psi, que sería f por g por h, f por g por h, que seguiría el potencial, que sería k e al cuadrado sobre r, por la función psi, que sería por f por g por h. Sí. Y eso va a ser equivalente a las Energía por de F por G por H. Ajá, f por g por h. ¿Listo? Esa sería la ecuación de Schrödinger. Y lo podremos escribir todo eso ahora introduciendo el laplaciano, ¿no? El laplaciano de las coordenadas esféricas, que es todo este de aquí. Entonces aquí en vez de phi va a ser f por g por h, f por g por h, f por g por h. Entonces quedaría menos h barra sobre 2 mu. Y empezamos a escribir 1 sobre r, segunda derivada de r2, rfgh, más 1 sobre r cuadrado, seno de teta, derivada con respecto a teta, seno, derivada con respecto a teta de f, g y h, más 1 sobre el r cuadrado, seno al cuadrado de teta, derivada segunda con respecto a phi de la función f por g por h. Listo, ahí estaría escrito el laplaciano. Me faltaría escribir esto de aquí, menos k e al cuadrado sobre r, f por g por h. Y es igual a la energía f por g por h. Esa sería la ecuación diferencial para el átomo de hidrógeno, ¿no? Ya la completa. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo la ven? Siempre queda
grande la ecuación. Ajá. Y ese es solo, miren que es solo para el átomo de hidrógeno. ¿Se imaginan cuando uno quiera solucionar para otros átomos que tienen más protones y más Claro, este que electrones? es la composición más sencilla, ¿no? Ujú. La estructura. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar. Aquí vamos a multiplicar por menos 2 mu r cuadrado sobre h barra cuadrado por la función, ¿no? Por FGH. Vamos a multiplicar a todo, ¿no? Esto por esto, este de aquí, ambos lados. A la parte izquierda y a la parte de acá. Entonces, si yo multiplico 2 nu sobre h barra cuadrado, este es cuadrado, ¿no? Lo de aquí. Entonces, esta parte de aquí con el menos se me van a quitar. Multiplico r cuadrado con este r. Me va a quedar un r arriba. Arriba. Si yo derivo, hago la derivada con respecto a r de estas de aquí, estas tres funciones. Miren que g solo depende de teta, ¿no? Y h solo depende de phi. Si yo derivo estas funciones con respecto a r, ¿qué pasaría? Miren que Queda estas, G. ajá, estas van a salir, ¿no? G y h Sí, salen acá afuera de la derivada. Y solo me va a quedar la f, sí. ¿cierto? Entonces, si yo hago eso, miren que sería, me quedaría aquí GH afuera. Y si yo estoy dividiendo entre FGH, entonces yo tendría GH sobre FGH. ¿Qué me va a quedar? F. F. 1/F. F. Entonces, miren, entonces quedaría así, ¿no? R, que es el R que me multiplico aquí, sobre la función F, pongámosla que depende de R, y la segunda derivada con respecto a R2 de RF de R, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Ahora sí, ¿cómo quedaría este término? ¿Cómo quedaría? Se va de, a ver, ¿Sí? ¿Lo podemos hacer ahí mentalmente? Entonces, ¿qué quedaría? Miren, estos ya me los quité, ¿no? Acá. Me queda con este 2. Este r cuadrado que se va a ir con este r cuadrado. Me va a salir, aquí me va a salir FH, que se va a ir con este FH y me queda el G, ¿no? Entonces sí, G. me va a quedar 1 sobre G Seno. seno, derivada con respecto a teta
del seno de teta derivada con respecto a teta de ¿de cuál? G, Ajá, G del ángulo teta. Más, listo, ya quedó este. Ahora sí este. Aquí me sale F y G. Acá me van a salir F y G. F. Quedaría H abajo, ¿no? Ujú. 1 sobre H. Ujú. Derivada segunda de H. De H de De F. H de phi. Entonces menos, y aquí quedaría, ¿cómo me quedaría este? Menos. Estoy multiplicando por este de aquí, ¿no? Quedaría menos K por E al cuadrado. Ahí queda abajo R, sí, ¿no? Ujú. Este de R. aquí. Ese R no se iría con el R de arriba. O sea, no quedaría arriba un R. Arriba, ¿no? A ver, este más bien escribámoslo, ¿no? Por ahora. Quedaría aquí menos 2 new R cuadrado, H H barra barra al cuadrado. cuadrada, FGH. Entonces FGH sobre FGH Se fuera. fueron, ¿no? Ujú. Entonces quedaría un R arriba. Ajá, aquí se van a cancelar luego, ¿no? Y menos por menos va a dar más. Más. Queda más. Ujú. Y luego, bueno, este de aquí, este término, al multiplicar por este, ¿qué me quedaría? Quedaría menos E, Menos menos E 2. menos 2 new R cuadrado sobre H barra, ¿no? Sí. Al cuadrado L también. por E, ¿cierto? Y FGH sobre FGH se van a ir, ¿no? Sí. Y si yo lo paso al otro lado, Queda más. más. Ahí queda, ¿no? Sí. Entonces, ahora la ecuación diferencial quedó así, como esta de aquí. ¿Vamos hasta ahí, todos? Sí. Sebastián. No, profe, esa última parte no. Toda esta parte, Sí, lo que hicimos fue, mira que este término de aquí, ¿no? Multipliqué este término a este, multipliqué este término a este, multipliqué este término a este, multipliqué este término a este y a este. ¿Listo? Si yo multiplico 2 new sobre h barra cuadrado, mira que esto se me va a ir, ¿no? Mira que es el contrario, h barra aquí y este h barra está abajo. El 2 new está abajo aquí y acá está arriba, entonces se van a cancelar. R cuadrado sobre, ahora sí la parte interna, R cuadrado sobre R me va a quedar un R arriba, ¿no? Que sería este. ¿Listo? Y eje y H son constantes, entonces van a salir acá afuera. Entonces aquí voy a tener un eje H sobre FGH. Entonces, ¿cuál se van las GH y me queda la F, ¿no? Que sería esta de aquí. Entonces aquí me quedó el R y el F, porque esto lo saqué, entonces quedó así este término. Y lo mismo hice, ¿no? Para ese otro término. El R cuadrado está arriba, aquí está abajo, se cancelan. Aquí me va a salir F y H. F y H a las ponerlas acá y dividirlas en 13, entonces solo me va a quedar el G. ¿Cierto? Se cancelan F y H. Aquí está la G. Ese término me queda seno, la derivada, el seno me queda, la derivada aquí. Y aquí solo ya depende de G. Estas dos las había sacado acá.
Más, y acá es lo mismo, ¿no? Mira, r cuadrado con el r cuadrado se van a ir. Me queda el seno cuadrado. Aquí saco f y g, la saco acá afuera porque son constantes con respecto a esta derivada, f y g. Porque f depende de r, g de teta. H es la única que depende de phi. Entonces si la saco acá, me quedaría fg sobre fgh. Entonces se cancelan f y g, ¿no? Y me queda h aquí abajo. ¿Sí? Sí, sí, profe. Eso. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí multipliqué el 2 nu r cuadrado sobre h barra cuadrado y se me cancelaron fgh, fgh. Y lo mismo para el e. 2 nu r cuadrado sobre h barra cuadrado por e, fgh sobre fgh y se me cancelan las fgh. Todo este término lo pasé acá. Entonces, por este menos, aquí me quedaría menos, pasa a sumar, ¿no? Me queda un más y eso igual a 0. Porque se cancelan en las últimas partes todas las FGH, profe. Mira que es e por fgh. Ujú. Y acá estoy multiplicando este término, 2 nu r cuadrado sobre h barra cuadrado sobre fgh. Fgh sobre fgh se cancelan, ¿no? ¿Cierto que se cancelan? Claro, son los mismos términos. Ahora el siguiente paso es dejar de un lado los términos que tienen r cuadrado y del otro lado sería la parte angular. Entonces de este lado solo vamos a dejar este del lado izquierdo, por ejemplo, este que tiene este que tiene términos de r y este que tiene términos de r y este también que tiene términos de r. Esa parte angular la vamos a pasar acá. Entonces quedaría así, ¿no? R sobre f de F r derivada derivada segunda de r2. dr de fr. Ujú, Por resolver esta, ¿no? Esta sería K ujú. por E cuadrado. Sí, verás, hagamos lo siguiente, no la factoricemos, no es por conveniencia, ¿no? Factorizamos el 2 nu r cuadrado sobre h barra cuadrado. O el factorizar, mira, 2 nu r cuadrado sobre h barra cuadrado, 2 nu r cuadrado sobre h barra cuadrado, tendría este e, E menos E más K. ajá, más k cuadrado sobre r, ¿no? Así. Eso va a ser igual a la parte angular de acá. Entonces, como está positivo, pasa con menos. Menos 1 sobre G de teta por seno de teta por la derivada parcial respecto a teta por seno de teta derivada parcial respecto a teta de G de teta más uno sobre... Esa es H barra, ¿no, profe? no, esta es la h de la función que le Ah, puse la aquí, H ¿no? de la función, sí. Sí, le hubiera puesto otra letra, pero bueno, ya, para no confundirla. H de teta por seno cuadrado de teta por la derivada segunda G de teta. Así quedaría, ¿no? Miren lo que tenemos aquí. Esta parte de aquí solo depende del radio, ¿no? Si lo miran. Y esa parte de acá depende de las componentes teta y phi, ¿no? De la parte angular, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya miraron? Miren que ahí hicimos una separación de variables.
esta parte de aquí solo depende del radio y esta parte de acá solo depende de las componentes angulares. La única forma de que la ecuación tenga sentido es que este término de aquí sea igual al término de acá, ¿no? Por ejemplo, si este término es igual a una constante, el término izquierdo es igual a una constante, este término de acá tiene que ser la misma constante, ¿cierto? En una ecuación. Entonces, lo que hicieron para solucionar eso, esas ecuaciones, no, ese es el método de separación de variables. Esta ecuación va a ser igual a una constante, que va a ser igual a la otra constante de acá, ¿no? Esta ecuación la resolvemos, escribimos esta ecuación que es igual aquí a una constante y la resolvemos. Luego aplicamos esta ecuación que es igual a una constante, igual volvemos a hacer separación de variables para solo tener teta y luego solo tener phi. Y esto es un juego ahí matemático. Entonces, esta ecuación la vamos a escribir así, la primera parte, ¿no? Esa va a ser la parte radial, pero ya en solución completa, ¿no? Recuerden, empezamos con la parte radial, pero de una manera particular, solo metimos el potencial, ¿no? Entonces, vamos a ver a la parte radial, analizarla de una forma más completa. Sería, esta ecuación nos quedaría así, ¿no? FR derivada segunda con respecto a R2, que es la primera parte, R, función f de R, más 2 nu h bar a R cuadrado sobre h barra cuadrado, la energía más K, E cuadrado sobre R. Eso es igual a la constante que yo les dije. Esa constante. Esta constante va a tener una forma particular, ¿no? Que ustedes se van a decir, ¿y por qué la escribimos así? Y esa constante va a ser igual a L, L más 1. Se la escribe así debido a que esto va a estar relacionado con números cuánticos del momento angular. Y debido a que muchas personas estuvieron resolviendo, ¿no?, esta ecuación, y la mejor manera de resolverla fue poner la constante de esta manera. Ya hace muchos años, por ahí en los, ¿qué sería? En los años 30, 40. Más o menos. Esa ecuación, por ejemplo, ahora como ya solo depende de R, lo que vamos a hacer es cambiar nuestra derivada de esta derivada parcial por una derivada total. Y vamos a regresarnos otra vez. Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar por h barra al cuadrado sobre 2 nu r cuadrado. Profe, ¿usted graba con la cámara del computador? Con la cámara del celular. Ah, lo pone fijo. Sí. Ujú. Ajá, porque dije, qué buena cámara del computador. No, con la del celular. Ah, claro. Le puse ahí un trípode, me hice uno de maderita y ahí lo ajusto el celular. Y lo conecto Claro. con cable USB, ¿no? Para que transmita directo al computador. Ah, Mejor dicho, el celular está como una cámara web. claro, qué clarito. Ujú. Entonces, a ver, multiplicamos por h barra al cuadrado y por la función r.
Entonces nos quedaría, hagámoslo así por paso, h barra cuadrado, la función f de r sobre 2 new r cuadrado por todo esto, ¿no? R sobre f de r, derivada segunda, rf de r, más 2 new r cuadrado sobre h barra cuadrado por e, más multipliquemos 2 new r cuadrado sobre h barra cuadrado, k e cuadrado sobre r, Más. y ahí igual, ¿no? No, igual. Igual, y ambos lados multipliqué por esto, entonces sería menos h barra cuadrado fr sobre 2 new r cuadrado por l más 1. Entonces si multiplicamos esto por este, nos quedaría menos 2 new r, ¿no? Ahí cambiemos esto por derivadas totales. Derivada total sería así. Así quedaría esa. Sí. ¿Cómo nos quedaría? Pongamos ese término. Profe, puede bajar un poquito la hoja que no alcanzamos a mirar. Ya. Eso por ahí. O ese término, pues. 2 new r Quedaría 2 new r cuadrado, se va menos. todo, ¿no? Sí. Menos, Menos h, ah, no, h también se va, ¿no? así, ¿no? 2 new se va también. fr sobre, ah, no, hay que, más, ah, no, menos, k, e, FDR, ¿no? Y este se van FDR. aquí. Sí. Este término lo podemos pasar hacia acá. Me quedaría más h barra cuadrado FDR sobre 2 new r cuadrado l más 1. Y para que igual a 0. Y para que se vuelva a parecer a la ecuación de Schrödinger, pasemos este término al otro Al lado. otro lado. Entonces queda menos h barra cuadrado sobre 2 mu r derivada segunda sobre rfr menos k por h cuadrado más dfr sobre 2 mu r cuadrado por L más 1, por L. Sí, a ver, pongámoslo así, por L más 1 por FDR. Es igual a FDR. FDR, ¿no? Entonces, miren que la ecuación que nosotros resolvimos al principio tenía ese término y ese término, ¿no? Sí. Y ahora le Sino aumentamos. que era phi de x, ¿no? Sino que ahora le aumentamos ese término. Aquí la tengo, miren. Aquí está. Aquí empezamos resolviendo. Y estas eran las soluciones. Entonces miren que la parte radial ya quedó un poco más completa, ¿no? Incluyendo este término.
Entonces ese término, si es igual a cero, la ecuación quedaría de la misma manera, ¿no? que la anterior, ¿cierto? Si el L es igual a cero. Sí, todo depende de L, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué significará ese término? ¿Qué creen que significaría? Así como intuitivamente, ¿qué creen? ¿Qué podrías decir de ese término? Si se les ocurre algo, Sebastián, si vamos hasta ahí, Sí, profe, hasta ahí sí. ¿sí? ¿Se te ocurre algo? ¿Qué crees que es este término, L? Mira que este término de aquí, esta derivada, esto está con el momentum, ¿no? Lineal. Esto es con el potencial, ¿cierto? Este es la energía. Y este término L, o bueno, todo este término, Distancia. vamos a ver con qué se podría relacionar ese término, ¿listo? Entonces, para eso vamos a ver, regresémonos, para entender ese término, ¿qué podría ser? Regresémonos a la mecánica clásica, a la conservación de energía. Entonces, uno, la energía total de un sistema. ¿Se acuerdan cómo uno considera la energía total? ¿A qué es igual? A la suma de la energía cinética y la potencial. Exacto, muy bien. Entonces sería un medio la energía cinética, ¿no? La masa por la velocidad al Por cuadrado, la velocidad al cuadrado. más el potencial, ¿no? Un potencial que en este caso depende de R. Y eso es la energía total. Miren, ¿no? Si se dan cuenta que la ecuación de Schrödinger es esto, ¿no? Prácticamente. Energía Sí. total, ¿no? Sino aquí le multiplicamos por funciones de onda. Y estos ya son derivadas, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de la velocidad tangencial, de la velocidad total. La velocidad total en un sistema cuando miremos mejor dicho, el sistema, ¿no? El átomo que es el protón y el electrón. Este está orbitando. Al orbitar vamos a tener dos componentes de esta velocidad, ¿no? Una velocidad que es la tangencial y la otra velocidad que va a estar dado con la componente radial. Es decir que esta 1 sobre 2 por mu por la velocidad al cuadrado es igual a 1 sobre 2 mu, la componente radial r al cuadrado más la componente tangencial. Así se podría escribir, ¿no? Las dos componentes. Esta es la componente tangencial de la velocidad. Si el electrón está girando, lleva una velocidad angular, ¿no? Y nosotros tenemos este es un radio conocido. Un radio R le podríamos poner. Yo puedo encontrar una relación entre velocidad tangencial y velocidad angular. En el movimiento circular, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda cuál es esa relación? Velocidad tangencial con la velocidad angular. Yo puedo demostrar que ese es el radio por la velocidad angular. Entonces voy a cambiar este término de velocidad tangencial por velocidad angular aquí, ¿no? ¿Ves? Voy a poner esto aquí. Entonces me quedaría 1 sobre 2 mu velocidad radial al cuadrado más 1 sobre 2 mu radio por W al cuadrado. Así me quedaría, ¿no? La energía cinética.
¿Y por qué acá no se le cambia al segundo término? A este Ah, de no, radial, no. porque ese es Sí. radial, velocidad radial. Ah, ese es radial, sí. Ujú. Veamos una cosa más. El momento angular, el momento que tiene la partícula cuando está girando, ¿no? Hay dos momentos, ¿no? El uno que es el momento lineal, que va con la velocidad, que es masa por velocidad. Y el otro es el momento angular, que lo habíamos puesto como R cruz P, ¿no? Lo definimos anteriormente. Y es, y es en la misma dirección del W. Entonces recuerden que esto, la dirección del W y del momento angular va regido por la ley de la mano derecha. Es decir, que si va girando hacia acá, velocidad angular es hacia arriba, ¿no? Y momento angular también. Si va girando hacia abajo, va girando, mejor dicho, en este sentido, hacia abajo quedaría, ¿no? Momento angular y velocidad angular. Entonces se pueden dar cuenta eso en los tornillos, en las roscas. Si ustedes giran la rosca, listo, en las normalitas, la giran hacia un lado, la rosca va entrando, ¿no? Esa forma, esa sería la dirección de velocidad angular. Si la giran hacia el otro lado, entonces la rosca estaría saliendo en el eje de rotación. O también lo pueden comparar la velocidad angular cuando abren una puerta. Entonces cuando abren una puerta, si la abren hacia allá, el punto de giro es donde está el vector de velocidad angular y momento angular. Entonces si la puerta la giran para acá, hacia este sentido, hacia arriba estaría velocidad angular y momento. Si la puerta está haciéndose para acá, hacia abajo estaría la velocidad angular y el momento. Entonces el momento angular nosotros lo definimos como un L anteriormente. Y eso era la masa por, como lo definimos acá, ¿no? El R cruz P, pongámoslo así. Ese momento lo definimos como un R cruz P. Tenemos que esto sería igual, si nosotros queremos ahora solo concentrémonos en la magnitud, ¿no? No vectorialmente. Digamos que los vectores son perpendiculares, ¿no? Entonces podemos analizar la magnitud. L va a ser igual a RP. Y son perpendiculares, mire, si son perpendiculares, digo yo, este es el radio y hacia acá está la velocidad, ¿no? Vectores perpendiculares. Si son perpendiculares, el vector L va a ser hacia arriba. Entonces tengo aquí, como son perpendiculares, lo puedo poner R cruz P porque es por el seno de teta y el seno del ángulo es 90 grados. Esto sería equivalente así, ¿no? La magnitud va a ser igual a la magnitud del radio por el P por el seno del ángulo. En este caso va a ser seno de 90. Seno de 90 es 1, por eso queda así. Esto es igual al radio por el momento lineal, es la masa por la velocidad, ¿no? Masa por velocidad. Y en este caso el momento lineal es la velocidad tangencial que lleva aquí, vt. Entonces, yo podría, este es el igual momento angular, yo puedo despejar esta velocidad tangencial. Vt es igual al momento angular sobre el radio por la masa. Entonces, esta Vt yo la puedo incluir aquí, ¿no? También. Entonces me quedaría un medio nu v al cuadrado va a ser igual a un medio nu vr al cuadrado más un medio mu L al cuadrado sobre R al cuadrado M al cuadrado. Ahora sí ya tengo, esta es la energía cinética, incluyámosla aquí, ¿no? Ya en la ecuación de la energía total. Entonces tendría un medio mu vr al cuadrado más un medio mu momento angular sobre R al cuadrado masa. En vez de masa pongámosle el mu, que es el que estamos trabajando. Masa reducida mu. Listo, más
el potencial más la energía. ¿Sí? ¿Me siguieron, muchachos? Sí, profe. Listo. Ahora sí, miren esta ecuación que nos resultó ahora, ¿no? Tenemos aquí este término que puede ser comparado con ese término en la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Este es el potencial que está escrito aquí, el potencial. Y todo este término de aquí lo vamos a comparar con el momentum, ¿no? El momentum angular. Entonces, miren, este término de aquí en la ecuación de Schrödinger está relacionado con ¿qué entonces? No podemos hacer una equivalencia, tenemos ahí el L por el L más 1, H barra al cuadrado sobre 2 mu R cuadrado es equivalente a este de acá, ¿no? 1 sobre 2 mu L cuadrado sobre el mu R cuadrado. El mu es cuadrado aquí, ¿no? Cuadrado y cuadrado, eso. Entonces, miren, ese término en la ecuación de Schrödinger lo relacionamos con este, ¿no? Para entender, para esto lo hicimos para entender qué significa este L. Esto está relacionado con momento angular. Entonces, esta constante de aquí, L, está relacionada es con el momento angular, ¿no? En el movimiento del electrón. ¿Listo? ¿Preguntas? O ¿No? sea que ahí o sea, lo que quiere decir es que el electrón gira, ¿no? Ajá, Orbitalmente también, sí, con, exactamente. con el momento no ocular. Ujú. Eso es lo que tratamos de explicar, ¿no? En esa ecuación diferencial, tratando de entender primero, antes de encontrar soluciones, tratando de entender qué es cada término. Nosotros ya sabíamos, primer término es relacionado con momento lineal o velocidad, ¿no? Este es el potencial. ¿Y este término que nos salió aquí, qué significa? Entonces, Momento no ocular. ajá, vamos, esto es relacionado con momento angular. Entonces, miren, estos términos de aquí, estos dos, serían como un potencial, ¿no? Todo, ¿no? Si lo escribimos como la ecuación de Schrödinger normalita, que es, Sí, como la sí, general, ¿no? ajá, como la general. Este término se va a conocer como potencial efectivo. Entonces, el potencial efectivo lo podemos escribir, que depende de R también, podemos decir como el potencial eléctrico más un potencial, ¿no? Que depende del momento angular. H barra al cuadrado sobre 2 mu r. ¿Me podría subir un poquito la hoja? Ah, perdón. Allí. Y miren que ese potencial efectivo va a depender del valor que tome L. Vamos a mirar que este L van a ser números enteros. Puede ser 0, 1, 2, 3. R es el radio conocido, ¿no, R es profe? el radio. Ajá. ¿Y L qué podría ser? L, Sí. L va a tomar números enteros. Entonces uno cuando soluciona esta ecuación de Schrödinger, solo se demuestra que L no puede tomar cualquier valor real, sino solo enteros. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, así. Y entonces demuestra que el momento angular, así como la energía, también está cuantizado, ¿no? Va, solo tiene algunos valores, no cualquier valor, ¿no? Valores que dependen de L.
Por ejemplo, nosotros podemos hacer una gráfica de esta. Esta es una función, miren. Entonces, si hacemos una gráfica, para L igual a 0, va a venir la función va a venir por acá. Más o menos por aquí va a estar en 30 y esta medida va a estar en Armstrongs. Este es el radio, ¿no? Este de aquí. Y este de acá, este eje de acá va a ser el potencial efectivo. Cuando L toma un valor de 1, ese potencial más o menos es así. Este será para L1 y se va haciendo así, ¿no? Para un 2, más o menos es así. Para un 3 viene así y luego todos se van yendo por acá, ¿no? Para el 2, para el 3, para el 4, para cualquier valor. El potencial del momento angular, el potencial efectivo. ¿Qué significa el potencial? Que por ejemplo, si yo pongo al electrón con esta energía efectiva, el electrón va a orbitar, ¿no? Entre estos dos, entre esto de aquí. Clásicamente orbitaría aquí, ¿no? Cuánticamente hay probabilidad, ¿no? De que pase a un nivel acá. O lo encontremos en otro tipo de momento angular. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, miren, tenemos, recolectando las cosas, tenemos dos números cuánticos ya. ¿Cuáles serían esos? Las letras que nosotros tomamos como enteros, ¿cuáles son? L. L es 1 N, y N, N. Entonces, N salió cuando las soluciones son esféricamente simétricas, ¿no? Solo tomamos al R. Esféricamente simétricas. Y este está relacionado con la energía total, ¿no? El EN. Este salió cuando tomamos ya la solución más completa, ¿no? La solución radial. Desde la solución radial. Y esto está relacionado con el momento angular. Entonces hasta ahora ya tenemos dos números cuánticos. Ahora sí ya veamos cuál es la solución de esa ecuación diferencial, ¿no? De esa ecuación que teníamos aquí. De toda esta ecuación sota. Me la escribí. De esta. De esta. Entonces en física, cuando uno estudia física, hay un curso que se llama física matemática y aquí a uno lo ponen a solucionar estas ecuaciones, ¿no? Unos métodos. Luego uno ya entra al curso de mecánica cuántica, ya sabe cuáles son esas soluciones. En física moderna, pues también. Este curso que estamos haciendo nosotros es el mismo en física, pero en física se llama física moderna. Acá se llama física 4. Entonces las soluciones serían, en los libros, en algunos libros le ponen RNL, ¿no? Que depende de R. Nosotros le pusimos la función f. Esa f va a tener los valores n y los valores de L. Los dos números cuánticos, ¿no? El principal de la energía y el del momento angular. Y hay una fórmula de recurrencia.
La fórmula de recurrencia está dada por 2z, este z va a valer 1, que es el número atómico, 2z sobre n a sub 0, esto al cubo, por n menos l menos 1 factorial sobre 2n por n más l factorial adentro y aquí al cubo. Ese va a ser la constante de normalización. Por, ahorita les digo que es el rho L, e a la menos rho sobre 2 y los polinomios de Laguerre, de n, ahorita les digo cuáles son esos, n más l, 2l más 1 y este depende de la rho. Entonces, esta es la solución, miren, de esa ecuación diferencial. Desafortunadamente se ha encontrado una solución analítica. Para más, si uno le pone otro electrón, ya es casi imposible encontrar una solución analítica, toca por métodos computacionales. Entonces el rho va a ser igual a el 2z, bueno, este z no lo debía describir, ¿no? Que vale 1 sobre n por a sub 0. Esto es rho, ¿no? El rho, este rho de aquí, y el rho que depende de los polinomios. El a sub 0 que nos va a salir por aquí, este a sub 0, es el radio de Bohr. El radio de Bohr que lo habíamos encontrado hace unas semanas. Es la masa reducida por el carga del electrón. Y este 0 punto, ya lo habíamos escrito, ¿no? 59, 16, 7 Armstrongs. Ahora sí, los polinomios de Laguerre. Estos están definidos así. Polinomio de Laguerre de n más l de 2l más 1 de rho es igual a derivada del valor que depende de l, ¿no? Derivada en lésima con respecto a ese rho en el mismo orden de e a la rho, otra vez derivada n más lésima con respecto al mismo rho de n más l de lo que está aquí, rho n más l e a la menos rho. Sería así. Listo, muchachos. Esa es la solución radial general. Uy, se ha desconectado Sebastián. Digo, Fabián. Sebastián, ¿sí me escuchas? Sí, profe. Ah, ya. ¿A qué hora se desconectó Fabián? No, profe, no me di cuenta. ¿No te das cuenta? Bueno, voy a pausar el video y lo voy a guardar para iniciar otro.